Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie ya veterana que fue muy impactante en su momento, funcionó estupendamente y como consecuencia de esto ha generado secuelas, películas y tal. Me refiero a Los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie es una serie policíaca de carácter de suspense, de acción, de aventuras trepidantes, que en muchas cosas fue pionera, porque es una serie que se desarrolló entre 1976 y 1981 por la cadena estadounidense ABC. En principio hay una situación, una circunstancia de la serie que ya la hacía insólita, la hacía novedosa, que es que frente a las series al uso estaba protagonizado por mujeres. Es decir, en vez de ser detectives masculinos los que iban para acá y para allá, eran 3 mujeres. Cuando ya había habido también, un poquito antes, casi contemporáneo de esto, coetáneo, había habido otra serie que eran hombre y mujer, de la que ya hemos hablado en el canal, que era Macmillan y Señora, aunque también había la criada que era estupenda, que era casi el alma de la serie, pero de pronto una serie solamente protagonizada por mujeres, de acción y de carácter detectivesco y todo esto, pues era algo insólito, era algo que no se conocía. Sí había el detective solitario, tipo Colombo, tipo MacLeod, tipo tal. Después había los que eran más o menos una comisaría, por ejemplo Kojak. Había dúos también en las calles de San Francisco, pero 3, y que además eran chicas, y que además eran detectives privados, y que se metían en el barro, o sea que no tenían ningún problema en meterse en follones. Esto era algo muy novedoso. La serie consistía en unos capítulos más o menos independientes, alguno había de continuará, de 2 capítulos o algo así, donde las 3 protagonistas, que ahora hablaremos un poquito de ellas, pues tenían que acometer una misión que le encomendaba Bosley o Charlie directamente, pero normalmente por medio de Bosley, que era el que le ayudaba. Ya digo que ahora hablaremos de los personajes, y tenían que resolver asuntos, pero asuntos de talante, de robos, de secuestros, de asesinatos, de chantajes, de todo tipo. Entonces, ¿cuál era la dinámica general, por así decirlo? Charlie o bien Bosley le encargaba el recado que fuera, la cuestión, la misión que tienen que desempeñar, y planificaban. Entonces normalmente se hacían pasar, eran las 3, entonces algunas se hacía pasar por una persona afín al asunto que iba. Por lo general eran temas que afectaban a la clase alta social, a la cierta élite. Entonces, pues, por ejemplo, una se hacía más o menos novia, naturalmente con nombres distintos, con identidades supuestas que se montaban para... Entonces no había internet. Entonces yo decía, yo soy arquitecto y... Ah, bueno, muy bien, pase usted, señor arquitecto. Porque no había forma de verificarlo como ahora. Entonces adoptaban identidades que no eran, y o se relacionaban con alguna de las personas que sospechaban que estaban en el sarao. Por ejemplo, si hacían una gran fiesta, se presentaba allí vestida de gala, y claro, ¿quién le va a decir que no? No, pase corriendo. Y así. Entonces ya iban tirando del hilo hasta que llegaba el desenlace, donde por lo general había persecuciones, había bofetadas, había acciones estas que salen saltando por la ventana, que se dan patadas en el aire y cosas de estas. Era una serie de mucha acción, de una acción trepidante, y era muy divertida. Era una serie que además cuando llegó, pues enseguida se hizo un hueco en los hogares, que la gente lo siguió mayoritariamente. Tanto es así que una de las actrices, sobre todo, quizá otra también, pero sobre todo Farrah Fawcett, se hizo un icono de belleza, de lo que era el estilo y tal, a partir de Los Ángeles de Charlie. Hay más premisas, pero vamos a ir por orden. El principio de la serie, la entradilla, antes de la cabecera incluso, o como parte de la cabecera, había una voz que era de Charlie, del personaje que las contrata, que venía a decir algo así como: había una vez 3 muchachas en la academia de policía. Le asignaban misiones muy peligrosas. Yo las retiré de aquello y ahora trabajan para mí. Mi nombre es Charlie. Algo así. No me acuerdo exactamente, pero algo parecido a esto. Entonces, mientras se iban viendo, pues haciendo acrobacias por ahí, haciendo ejercicios de estos que se tiran por el suelo, saltando vallas, disparando, y ya tenemos la clave del arranque de la situación. Es decir, estas mujeres tienen preparación policial, tanto en lo que se refiere a técnicas de investigación, de buscar indicios, de resolver asuntos, como de lo que conlleva de ejercicio físico. Saber disparar, tener resistencia, tener velocidad, saber superar obstáculos. Por obstáculos me refiero físicos. Tirarse por una cuerda y entrar por una ventana, cosas de ese tipo. Entonces todo esto ya lo tenían de serie porque lo habían trabajado en la academia de la policía.
Entonces, ¿qué pasa? Que este tal Charlie, que es una persona que no aparece nunca en ningún momento de la serie, siempre hay momentos, a partir sobre todo de cierta temporada, que empieza a insinuarse, hoy vamos a ver a Charlie, hoy va a venir Charlie, no sé qué, pero al final nunca aparecía. Siempre había alguna excusa. De hecho, yo creo recordar que una vez se anunció que en un capítulo, porque ya la cosa iba para abajo, que se iba a ver a Charlie. Pero no se le vio, ni creo que ellas lo vieran nunca. Entonces este señor se mantiene en el anonimato, no aparece nunca, a veces interviene de forma directa, o sea, están en un problema tal y pum, le revientan la puerta que las tienen encerradas, en un sótano salen corriendo. ¿Quién le revienta la puerta? ¿Ha sido Bolly? No ha sido directamente Charlie. O apareció un helicóptero que hacía no sé qué, y Charlie estaba allí. O sea, a veces intervenía, pero sin darse a conocer. Él seguía como si fuera el hombre invisible. Entonces las convocatorias para las chicas, para los ángeles de Charlie. ¿Cómo estáis, ángeles? Bien, bien. O si necesitaban cualquier cosa, o si necesitaban un respaldo de alguien que les ayudara tal, era a través de Bosley. Bosley era una especie de secretario personal o de factotum o algo así del propio Charlie. Y era el que hacía de intermediario entre él y las muchachas. Entonces le iba contando las cosas. Y era un personaje muy entrañable. A mí Bosley yo tengo un buen recuerdo, me caía muy bien, era muy simpático. Siempre cuando había alguna tontería le pasaba a él, las muchachas se metían con él, haciéndole bromas, no, además bromas muy blancas, no vayamos a pensar. Si había, lo mejor que voy a decir yo, pues si al final del capítulo había que pegar un resbalón o lo que sea, le tocaba a él. También a veces salía muy triunfador, salía muy exitoso de las cosas. Era un personaje muy simpático. Pero claro, las protagonistas de toda la acción y tal eran las tres que formaban los ángeles de Charlie. Que a lo largo de los 5 años, como veremos ahora, fueron cambiando de intérprete. Porque el Charlie, la voz, la interpretó siempre uno mismo, el Bosley siempre lo interpretó uno mismo, y de los ángeles de Charlie hubo solamente una que estuvo las 5 temporadas. Y bueno, pero bueno, es lo que hay. O sea, a una muchacha que estaba empezando por Farrah Fawcett Mayors, que el Mayors ya después se lo quitó, pero era Farrah Fawcett, que salió en Los Ángeles de Charlie, fue como si hubiera aparecido, yo qué sé, una especie de revelación del espíritu de la belleza femenina, algo por el estilo, porque ahora empezaron a llover. Y además también hubo una cosa que recuerdo en su momento fue muy sonado, es que ella apareció en Playboy desnuda. Y esto, conocida la mentalidad de los norteamericanos, cuando ella encarnaba en la serie un personaje pues heroico, prototípico de una serie de virtudes que se presuponen a esta gente y que podía ser la nuera ideal de cualquier pareja mayor que tuviera un hijo, pues de pronto que aparezca desnuda en el Playboy, amigos, esto ya está tirando por tierra. Entonces, en parte porque le surgieron otros proyectos y en parte porque a los mismos productores de la serie les pareció conveniente alejarla del asunto, pues fue sustituida. Inmediatamente, después aparecieron otras que también le surgieron. A la otra le surgieron cosas, a esta sí le surgieron cosas que después fueron un fracaso. Pero entonces la serie se fue desintegrando porque es que las mismas participantes ya no estaban. ¿Quién interpretaba a cada uno? La voz de Charlie, que en español no la oíamos porque había un señor que aportaba su voz a través de los intercomunicadores aquellos, que naturalmente no era el original. Pero el original era John Forsythe. John Forsythe, todas las temporadas, las 5 temporadas, era un actor que a mí siempre me ha parecido muy llamativo, porque es un actor que tenía buena presencia, tenía buena dicción. Yo lo he oído en versión original, concretamente en A Sangre Fría, basado en un texto de Truman Capote, y tiene una voz muy interesante, una dicción, y un hombre que a mí me parece un buen actor, por ejemplo, en esta película, por ejemplo, en Quién mató a Harry, de Hitchcock, por ejemplo, en Topaz, que también tiene un personaje muy relevante, y después, donde sí pegó un pelotazo grande con la importancia que tuvo la serie, fue en Dinastía, donde él era el patriarca, que se había casado con la Joan Collins, con el otro, que después estaba con la otra rubita, que parecía tonta, que nunca me acuerdo, Linda Evans, nunca me acuerdo del nombre, pero ahora me acabo de acordar, me acaba de venir como un flash. Se casaba con Linda Evans y ya generaba la molestia de la otra, y después estaba la hija, que también era muy díscola, y el otro. Pues es John Forsythe. Blake Carrington, ven aquí. Era el patriarca de Dinastía. Pues este señor es el que otorgaba la voz a Charlie.
Pero es un actor que tampoco ha sido nunca, o sea, me imagino que en Estados Unidos muy considerado y tal, pero dentro de un orden. O sea, nunca ha tenido un estatus de estrella ni de figura, por ejemplo, por poner un caso o dos de este tipo de series, tipo dinastía que hubo otra, que era Falcon Crest, que lo hizo Jim Wyman. Jim Wyman, esta sí había sido una estrella, con películas como Bedelia y cosas de estas. O, por ejemplo, después cuando hubo los Colby, que el protagonista lo interpretó nada más y nada menos que Charlton Heston, que es uno de los actores más míticos de la historia del cine y que películas más relevantes de primerísima línea ha hecho: Ben-Hur, Los 10 Mandamientos, El planeta de los simios, Los últimos hombres vivos. Es que Charlton Heston tiene una filmografía para echarse a temblar, ¿no? Este John Forsythe yo creo que a este nivel no ha llegado nunca, siendo un buen actor, incluso ni el escalón debajo de ese. Pero bueno, vamos con otro personaje, porque si no nos eternizamos con las divagaciones mías clásicas y tampoco es la cuestión. Este intermediario que hemos dicho, Bosley, que hacía de uno entre uno y otro, lo interpretaba David Doyle. Este David Doyle ha hecho muchísimas cosas. Es un actor que en televisión ha hecho porradas de cosas, de series, de películas, hasta que en su época más reciente se ha dedicado a aportar su voz a dibujos animados, a series muy conocidas. Él en cine ha hecho películas, por ejemplo, Los Locos de Abril, de 1969, Capricornio 1, de 1978, hace un personaje allí muy interesante, muy secundario, pero sobre todo en televisión. Es que en televisión salían todos. O sea, aparte de series que él ha tenido una presencia continuada, como Los Ángeles de Charlie, pero es que aparecía en series como Banachek, como Vacaciones en el Mar, pero era de estos de invitados, que iban actores invitados, pues uno de ellos era este David Doyle. Después, en el nuevo show, The New Dick Van Dyke Show, era una presencia habitual, era uno de los que actuaba siempre con Dick Van Dyke allí, pues en la aventurita, tal y cual. Después, por ejemplo, Hawaii 5-0, Kojak también apareció en un capítulo, La Isla de la Fantasía, McCoy, que era otra serie de esa menor, pero también de esa de los MacLeod, Colombo, Banachek y todo esto, hasta que ya digo, a series de animación como por ejemplo los Rugrats, estos de los niños, estos que van con los pelos, que son unos dibujos que a mí me parecen feísimos. Pues hay un abuelo, y el abuelo es él, el doblador. Después hay otra que era de Disney, de la factoría de Disney, de los patos poderosos, de Mighty Ducks, que también él aportaba pues una voz a uno de los protagonistas. En fin, otra serie que hizo fue Heart to Heart. O sea, que aparecía por allí. O sea, no es que fuera el protagonista, sino que actuaba, pero que actuaba en muchísimas. O sea, tú ves la filmografía y en cine y en televisión que ha hecho este señor, y también dices, pero tantísimas veces ha aparecido, porque era un personaje entrañable, era un actor con un leve parecido a Bob Hope, más gordito, quizá con una cara más agradable. Y era eso, un hombre que te transmitía simpatía, empatía, que te parecía, te podía hacer de ingenuo, te podía hacer de listo, porque de las dos cosas lo hacía bien. Aquí en Los Ángeles de Charlie era muy gracioso cuando se hacía pasar por alguien que tenía que actuar con la gente, con los ángeles en sí misma, y él aparecía por allí haciéndose pasar por hombre de negocios, por tejano, con un sombrero, por no sé qué, y era gracioso porque no era lo habitual, era el contraste, y entonces él lo hacía muy bien en todo esto. Pero en toda esta serie de televisión que hemos dicho, y otras más, La Isla de la Fantasía, no sé si la he mencionado, también es que en esa de La Isla de la Fantasía, que no sé cuál es, porque esto al documentarme es donde lo he visto, no es que la haya visto todas, algunas sí, pero esta de La Isla de la Fantasía han participado muchos de esta serie, entonces, pero no sé qué es. Seguramente alguien del canal la recordará y me pondrá en un comentario: La Isla de la Fantasía, la serie tal. Ah, sí, entonces ya me acordaré. Pero sí es que la conozco, que a lo mejor no es que no la conozco directamente. Bueno, sigamos. Los tres ángeles de Charlie iniciales, porque ya digo que hubo sustituciones, fueron Sabrina, Jill y Kelly. En ese orden, además eran el que salían en la cabecera, el orden que salían las distintas actrices. Entonces, Kate Jackson era Sabrina. Kate Jackson, que es una actriz muy delgadita, con melenita por aquí, con los ojos un poco semi-orientales, podríamos decir, y en la serie era la más inteligente, era la que más, podemos decir, pues organizaba las cosas, sabía cómo salir de los embrollos, era quizás la menos llamativa de las tres, ¿verdad? Pero a mí me parece una mujer, y además una actriz que era, yo creo que era más versátil de lo que nosotros conocemos. A lo mejor en Estados Unidos conoce muchísimo más,
Pero aquí lo que ha llegado pues tampoco ha sido una gran cosa de la carrera de esta mujer. No sé yo si ha tenido una muy larga trayectoria en cine, yo no he encontrado así grandes cosas. Y en televisión sí que ha hecho bastantes también de estos episódicos que aparecen en series en una y en otra. Bastante. Pero hay otras dos series que son llamativas. Una anterior a Los Ángeles de Charlie y otra en medio. O sea, justo antes. Después viene Los Ángeles de Charlie y después viene otra posterior. Que funcionaron muy bien las tres series. O sea, la primera es Los Patrulleros, de 1972 a 1976, que ya era la enfermera de allí, de los que iba con la policía, Los Ángeles de Charlie, la segunda, y El Espantapájaro y la señora King, 1983-1987. Quiere decirse que de 1972 a 1987 esta mujer fue una auténtica estrella de la televisión. Pues esto en cuanto a Kate Jackson. Jill Munroe, que era la segunda, según aparecía por allí, era Farrah Fawcett, como ya hemos dicho. Rubia, con los ojos claros, con una sonrisa muy así, muy cristalina, ¿no? Esta era la mujer que era más activa en la serie. Era la que enseguida era más enérgica, más impulsiva, la que a veces se metía a las otras también en algún embolado, pero también a su vez era la más resolutiva, porque era la que enseguida se enfrentaba a bofetadas, o sabía cómo salir por la ventana, no lo dudaba, salía corriendo desde un rascacielos del piso 86, salía, ¡paf!, se tiraba por la ventana porque se acordaba que había una cuerda que le llevaba hasta un asta de una bandera, que a su vez caía justo encima de un toldo, y entonces ya no pasaba nada porque se iba corriendo. O sea, hombre, eso no es que pasara, ¿no?, pero algo parecido. Y eran las cosas que hacía esta Farrah Fawcett, que yo he estado mirando. Tampoco he visto grandes cosas, grandes películas, grandes series. Hay una, Saturno 3, de 1986, que yo creo recordar haberla visto, y esta sí, El Doctor T y las mujeres, que es del año 2000, con Richard Gere, que esta sí que la he visto, y ya está pues madurita, claro, ha pasado más de 20 años desde Los Ángeles de Charlie, pero tampoco una mujer que, a pesar del pelotazo que dio a nivel mundial, creo yo, porque aparecía en los programas estos de entrevistas, de que venían personajes famosos a sentarse viendo una gala y cosas estas, aparecían todas las Farrah Fawcett. Que venga alguien de Los Ángeles de Charlie, daban un premio, mandaban a esta. O venía esta porque le daba la gana, porque le gustaba apuntarse, no lo sé. Porque aquí tuvo sus TP, sus premios, y venía Farrah Fawcett mayor a buscar el premio. Bien, y la tercera, que era Kelly Garrett, era Jacqueline Smith. Esta es la única de las tres que estuvo toda la serie, las 5 temporadas. Era la de una belleza más clásica, una mujer muy bonita, muy fina, muy armoniosa, que en la serie estaba entre el ingenio, la inteligencia, la brillantez de Sabrina y el ímpetu impulsivo y la acción sin paliativo de Jill. Estaba en medio. Normalmente, hombre, esta era una mujer muy guapa y hacía de señora guapa también. O sea, me recuerdo que en la cabecera una de las imágenes es que se daba la vuelta con el pelo cayendo en la melena a media cara, con un gesto muy provocativo, como en su filmografía. ¿Qué decir? Pues, por ejemplo, yo he visto Tiempo para morir con Robert Mitchum. Está bien. Después hizo muchísimas cosas para televisión, pero muchísimas. Películas, series, tal. Incluido, que esto tiene su miga, porque entonces no solía suceder. En la serie McCloud interviene 2 veces, pero no haciendo el mismo personaje. En una temporada sale en un capítulo haciendo un personaje y otra temporada posterior hace de otro personaje distinto. Pero ya está exactamente igual, y con el mismo peinadito, y con el vestidito, y todo igual. Pero bueno, eran 2 personajes distintos. Bien, esto es el equipo artístico inicial. Esta serie, pues por meter otro paréntesis antes de hablar de la siguiente, pues era un tipo de serie que en aquella época había, pues Starkey Hatch, era una serie quizá algo más humorística, con algún elemento también transgresor en Starkey Hatch, en tanto estaba muy metido en la comunidad afroamericana y todo esto. Después, ese es el tipo de serie que yo creo que es más parecido de la época. Después, los anteriores que hemos dicho, pues Colombo, McCloud, todas estas cosas, Kojak, era ya en otras lides. Entonces, esta era menos violenta, era más light, si se quiere. A mí es una serie que siempre me recuerda más reciente a Los Ángeles de Charlie, es El Equipo A. El Equipo A es que me parece, Sabrina viene a ser un poco Aníbal, que también es una mezcla del Bonley con el Aníbal, el loco y el guapito, tal, y el M.A. era, o sea, el loco vendría a ser un poco la mezcla del M.A. y el guapito, el Fénix, vendría a ser la Jill, la otra, la Kelly,
y Jill vendría a ser el MA, la que siempre era disco, la que siempre estaba protestando y tal igual. Bueno, pues esto yo creo que es un antecedente directísimo del equipo, aunque fueran muchachas, pero bueno. Y vamos con las 3 actrices que fueron sustituyendo al ángel correspondiente. Empezando por Cheryl Ladd, que interpretó a Chris Munro, porque Farrah Fawcett, pues como hemos dicho, inmediatamente, llevaba poco tiempo, no sé si llevaría 2 temporadas o una cosa así, pues desapareció, aunque en algunos capítulos puntuales de las siguientes temporadas aparecía y colaboraba y era decisiva en la resolución del caso, pero apareció su hermana Chris, interpretada por Cheryl Ladd. Pues era su hermana, entonces era lo mismo, las mismas otras dos, y esta sustituyendo a la hermana. Cheryl Ladd, esta sí que ha tenido un recorrido, por lo menos en España, quizá más conocido. Yo recuerdo con cierta gratitud un Jekyll y Hyde que hizo junto a Michael Caine para televisión. No sé si una película larga, una miniserie, no recuerdo exactamente qué formato, pero estaba bastante bien. Ella era la amiga del Dr. Jekyll, que al final se quedaba embarazada de él, y al final tenía un niño que era como el Hyde, era deforme, con la maldad del Hyde aquel. Anteriormente hizo una película un biopic, donde encarnó a Grace Kelly, y también esta mujer se dio a conocer porque cantaba muy bien. Esta mujer tiene una discografía relativamente amplia. Yo se dio a conocer en unos dibujos de Hanna-Barbera, llamada Josie y los Pussycat, que era de dibujo, eran unas muchachas que cantaban, iban con un gato, tal y cual, porque ella era una de las cantantes. Ella era la que ponía voz que cantaba. Entonces ella tiene una discografía no inmensa, pero sí destacable. Bueno, pues esta fue la primera sustitución y esta ya sí se quedó hasta el final también, junto con la Kelly, que ya seguía. Pero después hubo otras 2 que sustituyeron a la misma, porque Sabrina Duncan, o sea, Kate Jackson, pues se fue a otro menesteres, y en su momento la sustituyó Shelley Hack. Shelley Hack interpretando a Tiffany Nels. La Tiffany Nels, que duró una temporada. Esta Shelley Hack no es que sea una actriz conocidísima de decir, ni de reparto ni protagonista, pero sí ha intervenido en 2 películas, en mi opinión, muy importantes. Entre otras, tiene una filmografía más amplia, pero está en Annie Hall de Woody Allen, interviene ella, y en El Rey de la Comedia de Brian De Palma, protagonizada por Robert De Niro y por Jerry Lewis, que me parece un peliculón. Pues esta mujer también interviene allí. Solamente estuvo la 4ª temporada y a su vez fue sustituida por otra, que es la actriz Tanya Roberts, que interpretaba a Julia Rogues. Julia Rogues, que es la 5ª y última ángel de Charlie. O sea, tenemos a las 3 primeras, después, no quinta, no, sexta y última, porque hay las 3 primeras, después Jill sustituye a una, después viene la otra, y esta es la última. La 6ª es esta. Esta actriz, aparte de salir en la serie Al uso Vacaciones en el Mar, esa de la Isla de la Fantasía que mencionó antes, hizo muchísimas series, también se especializó en un tipo de personajes, de películas de estas, entre legendarias y de aventuras que pasan en las selvas, tal. Por ejemplo, yo me he anotado aquí 2. El Señor de las Bestias. El Señor de las Bestias es una película que tuvo una cierta fama, funcionó razonablemente bien. No una película extraordinaria, pero sí decorosa. Y Xena, Reina de la Selva. Xena, Reina de la Selva, donde anticipaba otros personajes que después ha ido habiendo, sobre todo en televisión. Pues esta mujer ya la hacía en su momento. Para concluir, decir que Los Ángeles de Charlie fueron 5 temporadas, 116 capítulos, que se dice pronto, que decirse que venían a ser unos 23 por temporada. Funcionaba muy bien, de unos 50 minutos cada uno, y funcionaba muy bien. Tanto es que ha funcionado muy bien que, aparte de la ABC de Estados Unidos, yo me he hecho aquí una lista de los países de habla hispana donde se ha emitido, y tenemos, en España se estrenó en 1978-1981 en Radio Televisión Española. En 1990 se repuso en Telecinco, incluyéndose la 5ª temporada, que no se había visto antes. En 2010 la volvieron a reponer, aparte de otros canales como 10, como 13, unos canales más marginales y más minoritarios, ¿no? Bien, pero en Chile se ha emitido también, en Argentina 3 veces, en Ecuador 2 veces, en Venezuela otras 2 veces, en México, en El Salvador 3 veces, Guatemala, Colombia, República Dominicana. ¿Esto qué significa? Pues que es una serie que ha partido de Estados Unidos, pero que se hizo universal. Es una serie, por lo menos en las lenguas en los países de lengua de habla hispana, pues funcionó estupendamente. Y yo creo que es un referente, y por eso hemos querido recordar aquí una serie que después, como sabemos, ha generado otra serie en 2011, serie, lo mismo, Los Ángeles de Charlie, pero con otra actriz y otro tal,
Y después, por un lado, dos películas con una misma franquicia, la primera en 2000, la segunda en 2003, y después otra película en 2019, protagonizada, que yo esta no la he visto, las otras dos sí, pero una protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Elsa Balinska. Elsa Balinska, pues hasta hoy, 2019, el último remedio, el último remake, la última versión de Los Ángeles de Charlie, que parte todo de esta primera original, que en mi opinión era la que tenía más magia y más interesó y mejor funcionó. En cualquier caso, Los Ángeles de Charlie fue una serie muy puntera, muy destacada, y por eso pues la hemos recordado hoy aquí. Supongo que muchos, los que sois de nuestra generación, de Enrique y mía, pues la recordaréis todos, sin excepción, porque incluso quien no veía la tele sabía quién era Los Ángeles de Charlie, sobre todo Farrah Fawcett, por todas esas cosas que había alrededor. Y fue una serie que funcionó muy bien y que, de forma más o menos inocente, incluso tonta si se quiere, pero fue relevante en la integración de la mujer en algo tan importante como este medio de las series televisivas de este género. Después vendrán otras, por ejemplo Jessica Fletcher, etcétera, pero ellas fueron las primeras, junto con la mujer de Macmillan, pero aquí ya estaba el Macmillan, aunque ella era la inteligente. Pero bueno, aquí Los Ángeles de Charlie ya era una serie pues con ciertos parámetros que ya podíamos entender como femenino más que otra cosa. Y nada más, pues lo dejamos aquí. Espero que el vídeo te haya evocado los recuerdos de esta serie, en mi opinión muy decorosa y muy digna. Y bueno, pues nada, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas. Si conoces gente a la que crees que le puede interesar, pues puede hablarle que existe Retrologando, por si también deciden acompañarnos. Y por demás nada, agradeceros siempre la compañía y hasta pronto. Nos vemos en otro vídeo. Saludos.